Mi nombre es Lina Karina Salcedo Castilla, soy gastroenteróloga pediatra aquí en Bogotá, Colombia. Eh, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes estas jornadas regionales de gastroenterología pediátrica de Venezuela. Muchas gracias a la doctora Ana por hacerme partícipe de estas jornadas. Vamos a hablar de un tema que para mí se ha considerado demasiado desafiante, eh, como nosotros como médicos, es de la pseudoobstrucción intestinal crónica, abordaje diagnóstico y terapéutico. Entonces vamos a empezar definiendo que la pseudoobstrucción intestinal crónica es una forma grave de trastorno de la motilidad intestinal, con características clínicas similares a una obstrucción intestinal mecánica, pero en ausencia de dicha patología obstructiva. Esta imagen es de una paciente que tuve aquí en Bogotá, de una niña con una clínica total de pseudoobstrucción intestinal, inicialmente manejada así, pero finalmente le encontramos una obstrucción mecánica. Entonces una niña con unas bandas de LAD, con una patología congénita, y que ya hacia los 3 años venía consultando con clínica a repetición de todo esto que vamos a hablar, y finalmente se le encontró esta condición, que era lo que la llevaba a dicha clínica. Entonces, continuemos. La obstrucción intestinal crónica puede ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero los segmentos siempre más afectados serán el intestino delgado y el colon. Tiene un curso que es progresivo, así como les comento de la niña, y por lo general se asocia a una afectación gastrointestinal generalizada, y la mayor complicaciones de ellos es la desnutrición, ¿no? La dificultad para recibir los alimentos. Se ha convertido, como yo mismo les digo, en un desafío clínico. Se confunde siempre con trastornos gastrointestinales funcionales, así como le pasaba a mi pacientica Salomé aquí en Bogotá. Y el inicio de su enfermedad fue, así como ella, un inicio de la enfermedad temprana. También se considera que en adultos tiene un inicio en la adultez temprana. La pseudoobstrucción intestinal crónica tiene signos clínicos de cualquier patología obstructiva, crónica recurrente. Se caracteriza por episodios que todos ya sabemos, de vómitos, de náuseas, de distensión abdominal, de esos vómitos que son propulsivos, que en ocasiones hasta que el paciente no elimina lo último que tiene para vomitar, pues ella no mejora, y así le pasaba a mi pacientita. En los niños, por lo general, también se encuentran en la etapa neonatal, malrotación intestinal y vólvulos en intestino delgado. El dolor viscerosomático abdominal es constante y se presenta más que todo en 1/3 de los pacientes que debutan con esto. Esta imagen es de mi paciente aquí en Bogotá, y ella era así, hasta que llenaba su bolsita pues del contenido gástrico, ella no mejoraba. La pseudoobstrucción intestinal crónica, pues ella también lleva a formar una dismotilidad entérica, que es una alteración de la motilidad del intestino delgado, pero sin observar características radiológicas de intestino dilatado, como vamos a ver ahorita. El mayor riesgo de estos pacientes es que ellos desarrollan una insuficiencia intestinal crónica. ¿Por qué? Porque hacen intolerancias a todas las nutriciones enterales, tanto oral como por sonda. Y ellos pueden llevar a esa falla intestinal tipo 3, y realmente en estos pacientes la nutrición parenteral domiciliaria es la terapia indicada y la que más los lleva como a supervivencia. Entonces, como epidemiología de esta SIPO, encontramos que en estudios en Japón se informa una prevalencia más que todo de 3.7 pacientes por millón de niños menores de 15 años. Por lo que vemos, obviamente la población es muy pequeña, pero sí se presenta. Y también representa alrededor de 20% de los adultos y niños que a largo plazo, por esa SID asociada, requieren una nutrición parenteral domiciliaria. Aproximadamente en Estados Unidos, de 100 niños que nacen cada año, el SIPO congénito se presenta. Entonces, aunque no es tan común, sí se presenta y la tenemos que tener pendiente. La clasificación de SIPO pues son varias. Encontramos la primaria, la secundaria o la familiar. La primaria es la más común en los niños, más o menos representa la mitad de los casos pediátricos, ¿sí? Y más que todo se presenta en la etapa neonatal, como decíamos, se caracteriza por
venir con malrotaciones intestinales, con vólvulos. La secundaria es rara en niños, pero puede presentarse, ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, y la familiar. De las primarias no tenemos una causa clara y de las secundarias las encontramos secundarias a síndromes paraneoplásicos, a enfermedades neuromusculares, a enfermedades metabólicas, a enfermedades por virus, a enfermedades autoinmunes, a enfermedades celíacas, a enteritis por radiación y medicamentosa. La familiar puede ser por una causa autosómica dominante, autosómica recesiva o puede estar ligada al cromosoma X. En esta etapa, inicialmente, también hay una clasificación que puede ser congénita, adquirida y de adulto. La congénita es espontánea o puede ser familiar, y la adquirida es la que viene en un periodo neonatal, que más o menos viene desde la etapa prenatal a los 12 meses, o si no, se adquirió después del año, hasta los 18 años, y son casos esporádicos, o en la vida de la adultez, si se encuentra que en los adultos se presenta hacia los 20 o 40 años de vida. Y esta clasificación histopatológica es importante. Ahí está la neuropática, cuando hay un daño del sistema nervioso entérico, la afectación del músculo liso, que se considera la miopática, cuando es mesenquimatosa, que es una afectación de las células intestinales de Cajal, o inflamatoria, como una infiltración neuromuscular en todas las categorías. Como vemos, pues una clasificación más que todo en los niños, pues lógicamente se afecta en la etapa neonatal, pero por ejemplo mi paciente venía con clínica desde que nació y hasta los 3 años fue que, aunque ella tenía unas obstrucciones mecánicas, siempre se consideró que era un trastorno gastrointestinal funcional, y la niña presentaba clínica total de obstrucciones intestinales, y finalmente, como vamos a ver, la laparotomía termina siendo a veces un diagnóstico necesario para llegar al tratamiento de esta enfermedad. Las características clínicas de SIPO encontramos directas, indirectas y las complicaciones. Entre las directas encontramos pues el dolor abdominal severo en episodios agudos asociados a distensión abdominal, las náuseas, los vómitos, el pérdida de peso como un signo también de obstrucción intestinal, el dolor abdominal difuso asociado a la distensión y el estreñimiento cuando hay afectación sobre todo del tracto gastrointestinal distal, síntomas también de reflujo como disfagia o dinofagia, como afectación esofágica. Al examen físico vemos hipertimpanismo, contracciones de haces intestinales visibles y siempre esa distensión abdominal marcada. Entre las características clínicas indirectas encontramos que se indican en enfermedad sistémicas subyacentes cuando representan una patología coexistente, o también puede ocurrir en formas sindromáticas como enfermedades mitocondriales. Y como complicaciones de esta enfermedad encontramos desnutrición, el SIBO, que hace súper parte importante de esta enfermedad y que hay que tratarlos también, las secundarias a procesos quirúrgicos por adherencias, y también la depresión, los trastornos psicológicos secundarios, lógicamente, a la clínica del paciente, del no poder comer, de estar siempre sintomático, de esa distensión siempre incómoda, las náuseas persistentes, de la saciedad precoz y del rechazo del alimento por su misma condición. ¿Cómo diagnosticamos SIPO? ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que hacer primero confirmar una ausencia de una obstrucción mecánica gastrointestinal. Tenemos que identificar las causas subyacentes cuando consideramos que la SIPO es secundaria. Y también tenemos que, obviamente, identificar el carácter de la enfermedad y las complicaciones que se pueden presentar. ¿Cómo diagnosticamos una SIPO? Empezamos obviamente con una radiografía de abdomen simple y clínica, y la clínica, lógicamente, en esta radiografía vemos distensión obviamente de asas intestinales, y también vemos mucho aire a nivel intestinal. También nos sirve un TAC abdominal contrastado para mirar que las lesiones extraluminales, o sea, lo que no podemos ver obviamente con una radiografía, lesiones extraluminales de la pared intestinal, o intraluminales cuando hay una clínica mecánica obstructiva. La resonancia abdominal contrastada terminamos a veces haciéndole porque no encontramos de dónde viene toda esta clínica del paciente, el origen de ellos. El tránsito intestinal, súper importante para también manejo, para diagnóstico de patología mecánica asociada, las manometrías,
que necesitamos saber también la presencia de reflejo de los complejos migratorios, que eso podemos hacer por las manometrías, la esofágica, la antroduodenal, la manometría anorrectal, procedimientos endoscópicos también que nos ayudan a mirar, como vimos, causas secundarias como una enfermedad celíaca, o también podemos encontrar también si hay lesiones a nivel mecánico, a nivel intraluminal que nos están llevando a eso. Los laboratorios como pues también nos pueden orientar hacia, hacia causas como, como la enfermedad celíaca, anticuerpos antitransglutaminasa, glicemia, anticuerpos antinucleares para descartar enfermedades autoinmunes asociadas, las pruebas tiroideas también para mirar algo de hipotiroidismo asociado, pruebas genéticas que terminamos también haciendo los estudios genéticos, metabólicos, evaluaciones neurológicas, el mapeo intestinal. Esta paciente mía terminó en el mapeo intestinal porque no encontrábamos realmente la causa a pesar de sus bandas. Ella continuaba obviamente con cuadro también de pseudoobstrucción intestinal. Entonces terminamos haciendo mapeo intestinal para descartar otras causas asociadas. Identificar también un síndrome de Munchausen, porque a veces esto se asocia también mucho a un trastorno familiar que puede estar asociado y que el paciente está debutando con clínica, pero el proceso también puede ser familiar y el proceso puede ser psicológico. Todos estos test son los que hacemos y los que nos están ayudando a orientar y a determinar causas asociadas a esta pseudoobstrucción intestinal, como hablamos la radiografía, para mirar asas dilatadas o aire en niveles de aire. También lo que dijimos, el TAC, la resonancia. En los niños, sobre todo en el periodo neonatal, se asocian a malrotaciones, a vólvulos y por lo general hay afectaciones también del tracto urinario. También el manejo también de todos estos test que nos ayudan también para determinar si hay procesos también de constipación porcivo. También son importantes los estudios de gamografía para determinar vaciamientos gástricos, también medida del tiempo del tránsito intestinal, y todo esto nos ayuda a diferenciar lógicamente entre gastroparesia y también constipación que sea funcional o incontinencias fecales no retentivas, ¿no? Los estudios de manometría, como les comenté ahorita, marcadores también radiopacos, estudios de endoscopia, exploraciones quirúrgicas que nos ayudan a confirmar la presencia o la exclusión de algo mecánico que nos esté llevando a esto, los estudios histopatológicos como los mencioné, y también laboratorios obviamente para screening y test metabólicos, ¿no? Como dijimos ahorita. Test genéticos, evaluaciones neurológicas. Entonces todo esto nos ayuda un poco como a diagnosticar la causa de esa SIPO, que a veces es como tan intranquila para nuestra labor médica, ¿no? En cuanto a la pseudoobstrucción intestinal crónica, hay más mortalidad en niños que en adultos y más sobre todo en la SIPO secundaria que en la primaria, ¿no? La SIPO primaria, pues ya como les dije antes, es al nacimiento, tiene una causa miogénica secundaria, se presenta con malrotaciones, afectaciones urinarias, pero el problema de esto es más que todo que en ocasiones requieren estos pacientes cirugías repetitivas y eso se considera un mal pronóstico para el paciente. Los pacientes que terminan en SIP, estos pacientes por lo general requieren estas nutriciones parenterales domiciliarias y más del 80% de estos niños requieren esas nutriciones parenterales y es más frecuente que inicien desde la etapa neonatal. La reversibilidad de la SIP con el destete de la nutrición parenteral domiciliaria más o menos está evaluado del 25 al 38% de los niños y la probabilidad de supervivencia media a 5 años con nutrición parenteral domiciliaria se ha encontrado en los niños más que todo en un 76%. Y los resultados son más desfavorables, como dijimos, cuando la SIPO es de causa secundaria. El tratamiento de SIPO es complicado, realmente lo que necesitamos es mejorar la función intestinal, aliviar esos síntomas gastrointestinales y mantener un estado nutricional adecuado. Esta parte nutricional se vuelve también en prioridad en tratamiento para esta SIPO,
Y necesitamos por eso de un equipo multidisciplinario. Los gastroenterólogos solos no podríamos ayudar a resolverle al paciente esta situación. Necesitamos de gastroenterólogos, nutricionistas, necesitamos de un cirujano, obviamente, que nos apoye con esta parte para descartar lo mecánico. Necesitamos de urólogos, genetistas, pediatras y demás profesionales, obviamente enfermeras, que nos ayuden a manejar toda esta parte que se convierte, como dije antes, en un desafío y en un manejo complicado de esta patología. Lo que queremos obviamente es mejorar la calidad de vida del paciente, que tenga un desarrollo que tenga una vida lo más normal posible, su vida familiar, su entorno con sus compañeros, con su vida escolar sea lo más normal posible. Y lógicamente, como en todo, hay una terapia farmacológica que tiene que estar asociada. Estos pacientes requieren una terapia farmacológica, una terapia nutricional y una terapia quirúrgica en ocasiones, cuando realmente no podemos solamente con la farmacológica y estamos pensando que haya algo más que nos pueda llevar a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos los agentes prokinéticos que nos ayudan con la motilidad gastrointestinal. Tenemos que suprimir el sobrecrecimiento bacteriano para controlar esa inflamación del intestino, con antibióticos obviamente no absorbibles como conocemos todos, con la rifaximina, o con antibióticos de amplio espectro como el metronidazol y la amoxicilina y el ácido clavulano. Tenemos que controlar ese dolor abdominal. En ocasiones, obviamente, dosis bajas de antidepresivos nos ayudan mucho. También este paciente tiene que descansar porque es un paciente que todo el día está álgico, vomita mucho, tiene náuseas, se distiende. Entonces la calidad de vida de ellas está muy comprometida. El antidepresivo les ayuda tanto en la parte de controlar el dolor abdominal como para manejar un poco sus emociones. Los niveles de recaptación de serotonina también nos ayudan mucho y los gabapentinoides. Pues encuentro muy buen manejo con esta gabapentina. Se habla también de los opioides, pero sobre todo cuando este dolor abdominal se vuelve intratable. En ocasiones, este dolor abdominal no solamente puede ser manejado por nosotros, también necesitamos un grupo de apoyo que manejen dolor. Entonces ellos terminan ayudándonos a utilizar opioides en estos pacientes. Y es importante saber que el tramadol y la codeína pues no tienen efecto sobre la motilidad del tracto gastrointestinal y del intestino delgado y nos ayuda lógicamente a mejorar un poco la condición de ese dolor que se vuelve intratable en estos pacientes. Los esteroides y los fármacos inmunosupresores, como la ceatoprina, es una opción terapéutica, sobre todo en los casos de signos histopatológicos de inflamación, que es muy marcada. Aquí tenemos todas las dosis de los medicamentos de los que estamos hablando y con los que terminamos usando. Todos estos medicamentos se vuelven como que utilizarlo, una prueba del paciente con dicho medicamento y mirar a ver en qué momento nos toca cambiarlo, porque, como les he dicho, la patología no es fácil de manejar. La terapia quirúrgica es súper importante. Terminamos obviamente con la laparotomía. En esta paciente terminamos con una laparotomía exploratoria. Teníamos que excluir una lesión mecánica. También en este paciente sí la encontramos unas bandas de Lange, que es algo congénito con lo que ella nació. En ocasiones requerimos recesión intestinal, crear también estas gastrostomías de ventilación y de alimentación y una yeyunostomía que nos lleve lógicamente a pasar esa parte del estómago para alimentarlo hacia la parte yeyunal, porque este estómago por lo general está condicionado y está con presencia de gastroparesias y ellos no pueden ser alimentados directamente al estómago y nos toca con gastrostomías. Y también puede ser otra opción una hilostomía o una colostomía descompresiva, porque por lo general estos pacientes no solamente vienen con cuadros de gastroparesia, sino por lo general son estreñidos crónicos. Entonces también requerimos también colostomías que nos ayuden también a esa parte descompresiva, y es por eso que la terapia quirúrgica es una alternativa súper necesaria en esta entidad. Entonces los procedimientos de descompresión lo que quieren es reducir el grado de distensión abdominal, aliviar todos esos síntomas obstructivos que tiene el paciente, mejorar tolerancias en la alimentación para la alimentación enteral y evitar cirugías innecesarias, ¿no? Porque estos pacientes a veces terminan en cirugías y todas estas adherencias secundarias a las cirugías que se les realizan empeora obviamente su calidad de vida y se hace más complicada la condición.
Esto es súper importante, la terapia nutricional, porque lo que necesitamos es mejorar la motilidad gastrointestinal que se afecta por la desnutrición, la deshidratación y la deficiencia de todos esos electrolitos. Necesitamos tener un estado nutricional que sea óptimo para mejorar esa función intestinal. Entonces debemos considerar cuándo el paciente se beneficia con alimentación vía oral, cuándo se beneficia por sondas enterales. Tenemos que determinar qué tipo de alimentación es mejor, si en bolo o continuo. Cuando por lo general colocamos sondas enterales, cuando vemos pacientes con gastroparesia, por lo general se benefician es más de alimentación que sea enteral, pero de manera continua, lo mismo que las yeyunostomías, ¿sí? Todo esto es, obviamente cada paciente nos va diciendo qué tipo de alimentación requiere y con qué se va a beneficiar. Está también la nutrición parenteral domiciliaria, que ya les dije que en los casos de SID es necesario iniciarla. Y la alimentación oral, hay que tener precaución en pacientes con gastroparesia, no considerarlas inicialmente, esos estómagos no pueden porque todo lo devuelven, distensión, náusea, entonces no toleran. Y en pacientes es más limitada, lógicamente, en los pacientes que tienen con afectación, que están con gastroparesia, que en pacientes que tienen afectación del tracto del intestino delgado, perdón. Entonces, la terapia nutricional, obviamente la terapia oral lo que quiere es optimizar siempre la motilidad intestinal, disminuir obviamente el riesgo de SIBO y del bezoar gástrico que se produce, ¿no? Las dietas por lo general son bajas en fibra, cuando los pacientes las toleran, bajas en grasa, bajas en lactosa, fructosa, compuestas por alimentos blandos, y se dividen en varias comidas al día, unas 6 a 5 porciones pequeñas frecuentes. Los suplementos orales toca mirar a ver si el paciente los tolera. Por lo general estos pacientes se benefician es más con alimentaciones poliméricas, ¿sí? Ahorita les comento un poquito de eso, ¿sí? Pero también es importante hablar de que ellos requieren multivitaminas, ¿no?, en su alimentación, porque estos pacientes tienden a desarrollar deficiencias de vitaminas, de oligoelementos, ¿sí? Entonces, la terapia nutricional, primero que todo, como mi pacientica, entonces tenemos que considerar su sonda de alimentación enteral, si era inicialmente nasogástrica o nasoyeyunal en la que terminó, lógicamente. ¿Cuánto tiempo la vamos a dejar? Esto es algo que se considera suplementario. Llega un momento en el cual el paciente puede ser suplementaria o total. La alimentación de ella fue total, era por sonda, pero llega un momento en el cual el paciente ya no tolera más. Entonces aquí donde tenemos que evaluar que ya esta sonda hay que quitarle y considerar ya un dispositivo de más tiempo, y por lo general es la gastroenterostomía, ¿no? Después de esto hay que mirar una gastrostomía endoscópica percutánea, temporal o permanente, con o sin extensión yeyunal, como les dije, y una yejunostomía con colocación endoscópica. Entonces, cada paciente nos va diciendo el momento en el cual ya cambiarla, pero obviamente esto es digamos, este es un dispositivo o una medida de alimentación temporal, ¿no? Ya nos toca considerar en estos pacientes, porque estas patologías son crónicas, duran mucho tiempo, entonces ya considerar dispositivos ya con el cual el paciente pueda irse para la casa y tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, las sondas de alimentación enteral gástrica, por lo general, son mejor con una infusión continua y de baja velocidad. Las gastroparesias severas hay que considerar ya gastrostomías con ventilación o la yejunostomía, como les dije. Las sondas de alimentación enteral yeyunal siempre deben estar en infusión continua. Las fórmulas son poliméricas con baja osmolaridad o normal. Las sondas de alimentación integral, obviamente son en pacientes con trastornos de la motilidad, pero una baja tasa de tolerancia a largo plazo. Por eso les digo que hay que buscar ya opciones que sean ya a más largo tiempo, ¿no? Entonces, el 1/3% de los pacientes que tienen SIDO terminan en SID y requieren una nutrición parenteral domiciliaria a largo plazo. La tasa de supervivencia ha aumentado con el tiempo, se habla de una supervivencia a 5 años igual al 80%, ¿sí? El gran porcentaje de la mortalidad asociada a nutrición parenteral domiciliaria, más que todo, se presenta en la etapa neonatal. El inicio agudo de la etapa neonatal, la malrotación intestinal, las afectaciones urinarias, las afectaciones y el origen miopático es la que se asocia más que todo a la muerte, ¿no? El trasplante en estos pacientes realmente es raro y se sugiere considerar el trasplante en pacientes que tienen más que todo SID, pero con alta afectación a la nutrición parenteral domiciliaria, ¿sí?
pero realmente pues se habla de estos tipos de trasplante en esta condición, pero considerar un trasplante es raro todavía, ¿sí? Los pacientes con SIF por SIPO tienen una alta supervivencia con nutrición parenteral domiciliaria, 50 al 70% a los 5 años. Entonces, considerar el trasplante intestinal en estos pacientes, pues todavía pues no es lo inicial, ¿no? Hay que manejarlos. Estas son otras opciones de, digamos, de trasplantes en situ, que son de los tipos de trasplantes que se pueden considerar en estos pacientes. El trasplante de microbiota de materia fecal puede ser una terapia candidata para situ, porque transfiere heces de donantes sanos a pacientes con microbiotas colónicas que están alteradas. Entonces, en adultos se vio que ha funcionado. En niños, pues esto no se ha considerado todavía o no se ha realizado. Entonces, como para terminar y como para concluir este tema, para mí un poco desafiante y que realmente no es lo más común, pero sí ya he tenido pacientes y no es fácil manejarlos y son hospitalizaciones prolongadas, hay mucho manejo también psicológico, tanto del paciente como de la familia. Entonces, creo que es una patología que debemos saber que existe, una patología que no es pues para mi concepto un poco complicada de manejar. Hay que considerar inicialmente que siempre pensamos que son trastornos gastrointestinales funcionales y estamos viendo estos niños que cada vez recaen y recaen, la clínica persiste, cada vez se va complicando más y el estado nutricional de ellos es el más afectado, ¿no? Entonces, hay que considerar que SIPO es una forma grave que hay que considerar de trastorno de motilidad intestinal. Se caracteriza por un deterioro, obviamente, de la peristalsis y del contenido intestinal en ausencia total de una lección mecánica, que es lo que está condicionando esto, ¿sí? Se clasifican en primarias cuando no hay una causa asociada y en secundaria cuando es secundario algo, ¿sí? Varias enfermedades de las que hablamos, ¿sí? Se puede deber a un daño en el sistema entérico, al músculo liso, a las células intersticiales de Cajal, como dijimos. El diagnóstico tiene como objetivo identificar causas, comprender las características de su fisiopatología y abordar la terapéutica. Eso es lo que queremos. Y el tratamiento es un desafío y se basa en terapias nutricionales, farmacológicas, quirúrgicas y el manejo es multidisciplinario. El 20 al 50% de los niños desarrollan SIF, que requiere una nutrición parenteral domiciliaria a largo plazo y la tasa de supervivencia es buena, pero la eficacia del tratamiento no es tan buena. Pero lo que queremos con eso es mejorar obviamente su parte de función gastrointestinal y mejorar obviamente sus síntomas clínicos. Yo les agradezco mucho la atención, creo que se considera esta patología muy interesante también en nuestro manejo médico, en nuestra labor médica. Es una entidad que está siendo estudiada, está presente y de la cual he aprendido mucho con mis pacientes. Estoy a su disposición, lo que les pueda colaborar o lo que pueda ayudarles. Un abrazo y nuevamente gracias por haberme invitado a ser parte de las jornadas de gastroenterología en Venezuela.